Historias que construyen sueños, movilizan corazones y nos recuerdan que transformar el mundo comienza en la sala de clases. Bienvenidos y bienvenidas a Educar para Transformar, el podcast de Fundación Belén Educa. Buenas tardes, les saludo con mucha alegría. Soy Marianela Cisternas, directora de Coordinación Ejecutiva y Comunicaciones de Belén Educa, y nos encontramos nuevamente en el podcast Educar para Transformar, nuestro podcast de Belén Educa. Nos encontramos ahora de nuevo para celebrar con mucha esperanza los 25 años de la Fundación. Y Melina nos va a mostrar acá una cápsula que estamos trabajando en los colegios, donde cada una de las comunidades las está llenando de mensajes, de fotografías para celebrar los 25 años. Y le vamos a abrir el 2050, así que bueno, estamos muy motivados con ello. Pero hoy día nos encontramos para conversar acerca de un programa que se llama Multiplimente y nos acompañan dos personas. Saludo a Melina Carrasco, ella es profesora de Historia y la directora del Colegio Cardenal Juan Francisco Fresno, que está ubicado en Bajos de Mena. Hola Melina. Hola María. Qué bueno que nos acompañas acá en nuestra casa de retiro. Y nos acompaña además David Gutiérrez, que él es profesor de matemática y es el encargado de matemática en educación básica. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias, Marianela. Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muy contenta de encontrarnos acá y vamos a conversar ahora de Multiplimente, de matemáticas. Y yo tengo que hacer una confesión, porque yo digo matemáticas y se me aprieta un poco la guata. Me costó, soy periodista, me costaron los números. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué estamos haciendo ahora en Belén Educa para que los niños puedan aprender las tablas y por qué? Mira, Marianela, esto nace en la red de básica y también de media con nuestra otra encargada fundacional, que es Fátima Toro. Vimos la necesidad de poder cubrir un aspecto que nuestros estudiantes no estaban logrando manejar de quinto a octavo básico. Y ahí nace este proyecto que es Multiplimente, que es básicamente el poder automatizar las tablas de multiplicar para que los estudiantes vuelvan rápidamente a su memoria y puedan ejercitar y mostrar un resultado sin necesidad de hacer cálculos tan básicos y tomar tiempo en ello. Lo veíamos en quinto básico, donde no lograban dividir porque no podían multiplicar, y después se complejiza más en séptimo básico, cuando tenían que trabajar con las fracciones. Ahí Fátima observó y vio que muchos estudiantes, cuando debían multiplicar fracciones, terminaban escribiendo toda la tabla y no lograban dar una respuesta, y el tiempo era mucho el que dedicaban para hacer esa acción. ¿Y por qué automatizar hablas tú y no memorizar? ¿Qué diferencia hay respecto de cuando uno era chico y tenía que ejercitar la tabla? Porque cuando uno memoriza, uno lo que hace es aprenderse como la receta. Entonces, cuando uno automatiza es todo lo contrario. Tú vas a la memoria y rápidamente obtienes el resultado. Memorizar es paso a paso. O sea, es aprenderse la tabla 1 por 1, 2 por 2, hacia abajo. En cambio, la automatización es más rápido. Yo voy a mi cerebro, busco ese resultado y lo entrego. Y eso es que me permite responder rápidamente y resolver situaciones y dar mayor foco a lo que estoy haciendo, más que en el propio cálculo. ¿Y cómo están trabajando esto en el colegio, Melina? ¿Cómo lo están viviendo los niños? Ya, mira, lo primero contarte que en matemática una de las grandes brechas tiene que ver con el aprendizaje de las tablas. Si yo no me sé las tablas, difícilmente pueda continuar con otro tipo de operaciones. Te quiero situar en ese contexto, porque siempre este tipo de estrategias, acciones que vamos buscando, tienen un contexto de aprendizaje, ¿sí? Y nos dimos cuenta que las tablas son una brecha grande, pero no era una brecha solo de los niños, como tú partiste diciendo. Me duele la guata de solo pensar en las matemáticas, y en ese sentido nosotros pensamos en cómo hacer entrar las tablas de multiplicar al colegio como un aprendizaje que fuera parte de la cultura. Más allá de la clase de matemática, en el fondo. Más allá de la clase de matemática, y que fuera como andar en bicicletas, como caminar, algo que está personalizado y que es parte de una de las habilidades cognitivas de los seres humanos. Entonces ahí dijimos, esta no es tarea de la clase de matemática, sino que es tarea de toda una comunidad educativa, y ahí lo que empezamos a hacer fue a generar, y teniendo la conciencia de que en el fondo las escuelas funcionamos con muchos hábitos que se tienen que convertir en una cultura. Y dijimos, ¿cómo hacemos una cultura? Es involucrando a todas las personas que
que colaboran en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué tienes ahí? Muéstrame, Sí. muéstrame, que me tiene curiosa. ¿Qué tienes ahí? Lo primero que involucramos es a los niños, o sea, lo primero es el lanzamiento con las niñas y niños, convencer a los profesores de todas las asignaturas y también convencer a las familias. Y una de las estrategias que utilizamos para convencer a las familias, si bien es cierto, este es un instrumento para aprenderse las tablas de multiplicación, aquí están todas las tablas, es un tablero en el fondo. Y yo puedo ir practicar y si soy niño decir 5 por 6, 30, tengo el control del error acá mismo, ¿sí? Voy controlando eso. Pero la idea de esto era que fuera hecho en familia, ¿sí? Que cada papá y cada mamá, abuelo, tutor en la casa supieran lo que estamos. Y de esta manera, construyendo este tablero, entraban las tablas multiplicadas. O sea, en la cada casa. familia, la familia hace este llavero para sus niños. Sí. Sí. Y los niños tienen este llaverito, entonces ellos siempre andan con su llaverito, algunos lo colgaron de las mochilas. Este es un poquito más producido. El que hicieron los niños lo hicieron de reciclaje y mucho más pequeño, entonces tú lo puedes colgar de tu mochila, es factible de llevarlo a todos los lugares y de estar siempre practicando. O sea, la idea era que si voy en la micro practico, voy jugando con mi tablero de matemáticas. ¿Y las familias se han entusiasmado, han entendido la relevancia? Sí, las familias se entusiasmaron bastante. De hecho, nosotros hicimos un lanzamiento solo con las directivas de curso. Entonces la idea era que las directivas bajaran esta información de WhatsApp, hicimos un afiche, siempre estamos comunicando de lo que iba a estar pasando. Hicimos el juego con el tablero, les tomamos ahí las tablas de multiplicar, cosas que también se vieran en contexto, que no era, porque siempre esperamos el aprendizaje en el niño, no esperamos el aprendizaje en el adulto. Y esto es un tema transversal en que todos tenemos que hacernos cargo de que tenemos que automatizar las tablas de multiplicar. ¿Y esos papás podrían todavía aprender las tablas? Siempre, no hay edad para dejar de aprender las tablas. De hecho, hemos visto adultos. Tengo esperanza, David. Siempre. No, si me sé varias. Es solo práctica. Hemos visto adultos que con buena estrategia pueden lograr hacer esta automatización. Esto no es sentarse y solo memorizarla. Ahí Melina muestra un ejemplo que es que las voy alternando. Y también hay que hacer parte el error como cultura de aprendizaje, sí, porque eso nos va a permitir poder ir avanzando. Uno tiene que crear estos espacios de seguridad, lo hacemos en los colegios, pero también uno puede ir a través de la práctica desarrollándolo. Vemos estudiantes que poco a poco han podido ir avanzando y perdiéndole el miedo porque van sintiendo un espacio mucho más seguro. Claro, es que más allá de la broma quería ahondar en eso, porque a muchos las matemáticas les genera ese temor o que se bloquean, ¿no? ¿Cómo el profesor puede desactivar ese bloqueo quizás en los cursos un poco más grandes y que este sea ese espacio que tú dices? ¿Qué condiciones tiene que tener ese espacio para que no genere ese temor en el estudiante? Primero mostrando el error como algo natural en matemática. No hay que tenerle miedo, y también es creando un espacio de confianza dentro de la sala de clase. Que si hay un error, yo lo levanto y busco cómo mejorarlo, y no tan solo desde profe-estudiante, sino entre los propios compañeros. El aprendizaje par también te ayuda a poder ir desarrollando esta confianza y esta autonomía, donde el otro también me entrega y yo le entrego desde lo que yo sé y ambos construimos. ¿Cómo han vivido eso, Melina, como parte de la cultura? Justo yo te iba a decir que cuando nosotros lo tomamos como parte de la cultura de aprendizaje, de la cultura de altas expectativas, quisimos que justamente las tablas de multiplicar salieran de la sala de clases, que no fuera un tema de matemática, sino fuera un tema que cruza todas las asignaturas, ¿sí? Y en ese sentido, el profe de artes sabe que hay una tabla de multiplicar y que a él le corresponde tal tabla. Por ejemplo, yo soy de historia y la tabla que yo trabajo en ciertas rutinas dentro de la sala de clase es la del 7. Entonces, cuando los niños hacen una fila, cuando entran, nosotros les vamos preguntando la tabla de multiplicar, al principio de corrido la saltamos, y aquellos estudiantes que no saben tienen la posibilidad de volver a la fila atrás, porque en ese minuto él va a usar estrategias como los dedos, pero de tanto exponerlo, la va a terminar automatizando. Y todo es el entrar a la puerta con mucha risa, todos nos reímos mucho, porque en el fondo a veces, no sé, el estudiante se ocupa 7 por 9,
49, y dice 50 y todos gritan, no, 49 y todos nos reímos. O sea, la idea es que entre de forma normal, como un aprendizaje en el cual todos estamos practicando. No es una evaluación, no es un instante con un ceremonial, sino que es una cotidianidad. Es una cotidianidad dentro de lo que es la cultura de establecer esto fuera de la sala de clases, ¿sí? Uh-huh. Y eso lo están viviendo también, no sé, en los pasillos, ¿cómo está ocurriendo en el colegio? O sea, mira, se vive fundamentalmente en las rutinas cuando los estudiantes llegan a la sala de clase o cuando salen de la sala de clase y en los pasillos en diferentes momentos. Pues, tú para el día del estudiante la mesa pide 6x6. Entonces los estudiantes corrían porque estaban en la competencia, la mesa pide el tablero, se preguntaron las tablas de multiplicar. Entonces estamos intentando que entren todos los espacios como algo entretenido, divertido, y que el mensaje que mandemos es que a mis padres les importa, a mi familia les importa, les interesa a todos mis profesores, nos interesa a nosotros, les interesa a la directora. Entonces es algo importante, es más importante de lo que pensábamos. Uh-huh. Genial. ¿Y qué consejo les daría, David, a aquellos docentes de otras asignaturas que quizás están más alejados en su cotidianidad de la multiplicación para que puedan lograr que esto sea parte de la cultura? Yo creo que hay que entender que las tablas de multiplicar, al igual que la escritura, son procesos que nos permiten ir avanzando en construcciones de desarrollo del pensamiento. Entonces no hay que verlo como aislado en que solo es de matemática, sino esto nos permite también ir resolviendo problemas reales. Y es lo que buscamos todos en los colegios, entregar oportunidades y herramientas para que los estudiantes se desarrollen en la vida cotidiana. Entonces es pensarlo desde ahí, en decir cómo hoy día integro desde que no soy profesor de la asignatura matemática, un conocimiento que le va a permitir al estudiante liberar carga cognitiva, le va a permitir también tener seguridad y romper esa brecha de tengo miedo a la matemática, sino todo lo contrario. Lo veo cercano, lo veo dentro del colegio y no es propio de una asignatura, sino es un concepto que se vive como escuela. Pero qué interesante eso que dices de liberar la carga cognitiva, ¿no? O sea, no es... Sí, yo quería tomar el tema de liberar la carga cognitiva porque nosotros trabajamos los dos juntos colaborativamente y con el Departamento de Matemática trabajamos con esto de liberar la carga cognitiva, y para los profesores es muy fuerte cuando tú les empiezas a explicar que vamos a liberar carga cognitiva que podría ser utilizada en otros aprendizajes. Por ahí, con ese sustento partimos con los profesores, pero ese es el sustento pedagógico, y también hicimos el ejercicio del tablero de matemática con los profesores, de ir revisando con ellos, hicimos algunos jueguitos para que ellos pudieran ver que tampoco en nosotros los adultos, sobre todo en las asignaturas más humanistas, es algo a lo que le tememos, y no queremos que nuestros estudiantes también vivan con el miedo a las matemáticas, a la tabla de multiplicar, porque es más cercana y es más cotidiano de lo que nosotros lo vivimos todos los días. Cuando compramos podemos multiplicar y salir mucho más rápido de una cuenta. Oye, ¿cuáles son las tablas que más les dificultan a los niños? En lo que ustedes ven? El 6, 7. Bueno, yo que estoy más en sala, lo que más les complica a los chiquillos son las tablas del 6 al 9, pero pasado del 5, así ya 9x6, 7x6, 7x8. Todos pueden llegar sin dificultad del 7x1 al 5, pero después, el caminito que queda después se les confunde más. Lo que pasa es que esas tablas de multiplicar con la propiedad conmutativa, 7x2 es lo mismo que 2x7. Claro, Entonces, eso es automatizar, cuando yo rápidamente vuelvo a mi memoria y aplico una propiedad para entregar un resultado. Y no necesito estar haciendo la conversión con los dedos o con palitos. Claro. Todo lo contrario, puedo utilizar el conocimiento que ya tengo. Y las otras tablas... Ahí está automatizada. Ahí estoy automatizada. Qué bueno que esa descripción que das para los que no conocen tanto, o sea, cómo describir... O sea, ¿cómo distinguir cuándo está automatizada de cuándo está memorizada? Lo que pasa es que primero memorizo y después automatizo. Memorizo porque debo aprenderlas por un orden. Y las automatizo cuando ya no uso el orden. Emelina lo tiene ahí en el llavero. No están ordenadas. Estas no están ordenadas. Pero sí, ponte tú, esta es la primera fase que fue como instalarlo culturalmente. Y ya estamos haciendo la evaluación de que en verdad esto es parte de una cultura y que deberían haber 3 periodos en el año en que involucramos a toda la comunidad. Y lo que decía, lo conmutativo, en este tablero no está. Entonces, en la segunda fase vienen nuevas estrategias para ir haciendo mucho más rápido, mucho más flexible la utilización de las tablas. ¿Hasta cuándo dura el multiprimente?
Esto debería estar trabajado todo el año hasta diciembre, por lo menos con 2 o 3 periodos. Con Fátima y Emelina también lo hemos conversado, los tres. Fátima, nuestra encargada de media en matemática, y Emelina como directora, quien está aplicando la primera en Multiplemente. O sea, lo que nosotros creemos es que el próximo año habremos con 3 fases. Multiplemente siempre está, pero sí deberíamos partir en marzo con un lanzamiento, después a mediados de año y cerrar con Multiplemente. Cada fase dura alrededor de 3-4 semanas. No. Y esto está en el Colegio Fresno, en los demás también. Cuéntame un poco a nivel fundacional cómo está funcionando. Sí, a nivel fundacional con Fátima nos tiene súper alegres porque ya está irradiado en todos nuestros colegios de Belén, en los 12. Y están trabajándolo desde quinto a octavo. Ahí hemos visto un trabajo súper articulado con subdirectores y subdirectoras que son de 2 niveles que se cruzan para poder ir desarrollando, lo mismo que nos pasa a nosotros como red de matemática. Entonces ya está, cada colegio cuenta con su carpeta, con la documentación, con el diagnóstico, y ahora estamos finalizando con el proceso de entrega de esta evaluación de cierre para ir teniendo también un dato mucho más fino de cuáles son las tablas que debería reforzar un estudiante y cuáles son las que también ya tiene, para también ir ahí desarrollando la automatización y también la seguridad en decir, ya manejas esta tabla, no necesitas tiempo de volver a estudiarla. David, cuéntame, ¿cómo se originó este programa? ¿Cómo se les ocurrió? Mira, con Fátima, la encargada fundacional de media, hace rato ya que habíamos visto en los acompañamientos de aula dificultades con los estudiantes frente a las tablas de multiplicar. Estábamos en el colegio Fresno, le comentamos esa situación a Emelina, que lo vimos en su colegio, y ella nos dice, denme 10 minutos que ya vuelvo, y vuelve Emelina y nos dice, ok, lo tenemos todo listo, ¿qué necesitan de mí del colegio? Disponible. Wow, pero ¿qué tenías listo, Emelina? No, lo que pasa es que cuando ellos me proponen el proyecto, yo digo, wow, esto era lo que estábamos necesitando hace rato, y voy a donde una de las subdirectoras y le digo, tenemos este proyecto, ¿vamos? Ya me dice, al tiro me sonríe y me dice, vamos. Y paso por la oficina del administrador y le digo, ¿cómo estamos de dinero para comprar algunos recursos que voy a implementar un programa de Multiplemente en matemáticas? Y fueron 10 minutos. Es que el aprendizaje de los estudiantes es en 10 minutos. Es urgente. Es urgente. Si estiramos, los niños ya salieron de cuarto medio. Entonces era tan urgente que había que hacerlo rápido. O sea, uno dijo Multiplemente. ¿Cómo surgió el nombre? Nace porque empezamos a ver que era algo de multiplicar y también está en la mente. Y ahí fue la unión de multiplicación con mente Multiplemente, que despierta tu poder matemático. También tenemos una canción ahí para lanzar el hit del programa bajo varios momentos, o sea, distintas canciones más que nada para distintos tipos de público, y también para ir ejercitando las tablas de multiplicar, que pensar que son para estudiantes desde quinto básico. Sí, y yo creo que es importante lo que tú dices, que también cuando uno instala la cultura de altas expectativas hay que instalar ciertas eslogan, frases, lemas con los estudiantes para que ellos se atrevan, y en este caso era despierta tu poder matemático. Genial, buenísimo, me encanta además el entusiasmo con que Emelina se sumó y rápidamente, sin pensar que, o sea, desactivando quizás esa creencia de que la educación es muy lenta, que se construye en mucho tiempo. Eso es muy bonito también de cómo plantearon el programa. Por eso, Multiplemente. Me encanta. Sí, y bueno, y esto se va llenando de sueños. Tú partes y los sueños van creciendo, y lo que hemos descubierto que hay niños que tienen muchas habilidades y que podrían convertirse tutores de otros, y cómo entran también habilidades blandas en el juego. Si un estudiante se convierte en tutor de otro y empieza a generar también aprendizaje, preparamos a nuestros estudiantes para el mundo del futuro y el trabajo colaborativo. Genial. Si alguien que nos escucha, que no es de Belén Educa, algún colegio en cualquier parte de Chile, ¿por dónde comenzar? ¿Qué consejo le darías para que en un colegio las tablas puedan ser una realidad que se respire en las salas de clase? Comenzar con estructurar el proyecto con fases muy claras, y dentro de las fases tener claro que hay 3 estamentos en juego, que son los estudiantes, la familia y los profesores, y diseñar la actividad para cada uno
de acuerdo al rol que van a cumplir. Yo creo que hay que tener claridad en eso y que es muy entretenido y que hay que echar a jugar la imaginación y la creación y eso. Genial. ¿Algún consejo que puedas dar tú, David? Me sumo a lo que dice Melina y también no mirar que memorizar es malo. Esa es la primera fase, Sí. pero necesitamos desarrollar la automatización y eso se hace con estrategia, con constancia, pero también con una retribución positiva hacia los estudiantes, que Melina lo ha señalado. Tomo el error de otro, pero lo tomo como una fiesta, no como algo negativo ni en burla, sino como también una oportunidad de aprendizaje. Si no lo hiciste a la primera, puedes devolverte y volver a hacerlo y no pasa nada malo. Excelente, les agradezco mucho esta instancia. No sé si queda algo en el tintero. No, yo solo decir que hay que atreverse a salir de que la sala de clase no es solo la habitación donde tenemos los estudiantes, sino que el colegio entero es un espacio para aprender y que cada persona es un agente activo de aprendizaje y en ese sentido las familias también tienen que convertirse en este agente. Yo creo que este proyecto nos ha demostrado eso. Nos ha mostrado como muchas cosas en Belén Educa que sí se puede. Estamos ahora acá en Puente Alto, en las distintas comunas de Santiago, diciendo que sí se puede y dando cuenta que desde la sala de clases podemos transformar la vida de muchos y muchas estudiantes. Así que muchas gracias, David, muchas gracias, Emelina, y ustedes los esperamos en un próximo capítulo de Educar para Transformar, el podcast de Belén Educa.